Con una temporada en la que no has podido llegar a encontrar tu potencial, el margen del rol de tu entrenadora ha podido llegar a estar cargado de constantes dudas y además de ello la perspectiva de cómo poder llegar a afrontar el futuro permanece todavía en un margen de inflexión y de determinación de cómo mejorar. La dinámica representa que Chelsea vive uno de los espacios de cambio más interesantes en los últimos años en la Women's Super League. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de analizar la dinámica de la temporada del conjunto del Orgullo de Londres para poder llegar a determinar y responder la pregunta: ¿es mala la temporada de Chelsea en la primera división del fútbol inglés? En los grandes conjuntos, la idea de poder llegar a bajar un poco el rendimiento, el tal vez no poder llegar a proclamarse como siempre referente a través de todas las competiciones, o además de ello pelear por todo y representar victoria, puede llegar a cometer rápidamente que la costumbre de ganar y que se anule pueda llegar a representar un estado de crisis, en vez de poder llegar a confirmar si la temporada ha sido catastrófica, si se deben llegar a haber, por ejemplo, destituciones, despidos o en general. Trataremos de responder un diagnóstico clave a la enfermedad, por denominarlo de alguna forma, que ha sufrido Chelsea esta temporada, para poder llegar a responder cómo pueden llegar a mejorar y específicamente responder si su temporada es mala o no. Como siempre, antes de comenzar, también nos gustaría poder llegar a invitarles a que se suscribiesen o que pudiesen llegar a seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello, como siempre, nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también, por supuesto, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a definir rápidamente un contexto de la temporada de Chelsea o de sus momentos más clave para poder llegar a definir una, diríamos, conocimiento a breve o una dinámica de cuáles son los síntomas que ha demostrado el equipo Blue a lo largo de la temporada. Lo primero sería destacar que es una de las temporadas en la que mayor cantidad de partidos y puntos ha perdido ante rivales directos en la zona alta de la clasificación, teniendo en cuenta que ello ha representado algún empate o alguna derrota ante Manchester United, en un margen de fuerte oligarquía y cambio en la dinámica de Manchester City ante su acérrimo rival, y además de ello la preclima o la dinámica de que el derby de Londres, que parecía uno de tus márgenes más importantes en los últimos años, básicamente estos duelos directos determinaba si Chelsea podría llegar a ser campeona de la división. También darían un cambio muy sorpresivo en Stamford Bridge a través de su jornada número 17, en la que el conjunto Gunner podría llegar a visitar la catedral londinense y con ello poder llegar a certificar una gran e importante victoria con un 1-3 en ese momento, que le certificaba seguridad en las posiciones europeas y el sueño de estar en la zona más alta de la clasificación. Esta temporada tal vez no vimos una pelea por el título como tal, pero sí equipos muy aferrados en la zona alta de la clasificación y quienes dejaron una propuesta por parte de Manchester United atractiva a través de un equipo que trata de seguir evolucionando y encontrando espacios para hacerlo. Un Arsenal que siempre confluye en un espacio en el que se le exigen demasiadas cosas y con ello el tener que mejorar cada día es vital, pero para Chelsea se centró en un equipo que tenía que redescubrirse por las constantes necesidades y problemáticas. Ello le ha conferido en esta temporada estar cerca de la segunda o tercera plaza de la clasificación, pendiente al cierre de la temporada en el momento de este análisis, con la oportunidad de poder llegar a estar cada vez más cerca de una eliminatoria para pelear por el título de la FA Cup y además de ello últimamente haber conseguido el título de la Copa de la Liga justamente ante Manchester United. Ello también determinaría una eliminación en la UEFA Champions League ante su acérrimo rival de la ciudad, Arsenal. Ello también se validaba en que el equipo por lo menos cumplió el margen mínimo de estar cerca de las semifinales, pero en general, por participación europea, bastante decepcionante por lo demostrado. El poder llegar a vencer en Stamford Bridge a grandes conjuntos con gran capacidad como Fútbol Club Barcelona demuestran el potencial, pero la dinámica de perder y de esa manera
ante un conjunto Gunner que puede llegar a defender su título, demuestra que las cualidades están ahí, pero que no se han explotado de la forma correcta. Y con ello encontraríamos una temporada en la que algunos resultados han sido deficientes, la política de juego constantemente ha sido poco efectiva. Además de ello, encontraríamos constantes dudas de cara a la línea de ataque. En ello, la rotativa se centraría en poder llegar a explotar a las futbolistas de primer nivel, las Naomi Germa, las futbolistas de cara al mercado de fichajes pudiesen llegar a aportar para esta temporada, como las Alicia Thompson, las Bird Burman o en general, para ello poder llegar a conferir de un Chelsea mucho más competitivo. Y en ello encontraríamos también una capacidad interesante por parte de Sonia Bonpastor, de que a través de los fichajes encontraríamos un cambio interesante y en ello poco a poco la perspectiva de volver a potenciar a Chelsea, específicamente a través de la línea de tres y con el margen de potenciar a las carrileros. A lo largo de los últimos periodos de Chelsea, encontraríamos que de la mano de Sonia Bonpastor se ha visto instaurado la línea de tres a través de tres defensas centrales, carrileros de alta capacidad o además de ello explotar el buen beneficio de futbolistas talentosas en el último tercio como Ellie Carpenter o además de ello de Sandy Baltimore, una por supuesto llegando de su primera temporada en el fútbol inglés, exfutbolista de Olympique Lyonnais, y además de ello una Sandy Baltimore que siempre demuestra polivalismo y una gran capacidad de juego de remate, siendo un extremo natural que tiene la capacidad de reconvertirse a lateral. De ahí un equipo bastante dinámico a la hora de la velocidad, la toma de espacios, pero que muchas veces dejaba que uno de los mayores beneficios de Chelsea o una de sus mayores premisas en los últimos años pudiese llegar a verse afectado a través de esta propuesta táctica y en ello encontraríamos el factor de no poder llegar a potenciar el centro del campo con, por ejemplo, Keira Walsh, además de ello Erin Cuthbert y por supuesto uno de los grandes fichajes en los últimos años de Chelsea, Jock Nosken, encontraríamos un centro del campo de alto nivel. Tres de estas futbolistas podrían llegar a jugar, ser titulares y probablemente capitanas de cualquier equipo del Big Four o representantes de un mejor Manchester United, un mejor Manchester City o un mejor Arsenal. Son futbolistas de primera línea mundial y lo cual demuestra que a la hora de que no pudiesen llegar a tener tantos minutos juntas, tal vez no podría llegar a cometer el mejor potencial de Chelsea, pero se buscaba tarde o temprano de la mano de Sonia Bonpastor con esta línea de 5/3 el poder llegar a encontrar algo más de nulificación a una de las mayores problemáticas en la historia de Chelsea en los últimos 5 años y ello se refiere directamente a la problemática de la delantero centro. En los últimos 5 años encontraríamos que la última temporada en la que una delantero centro con representación de Chelsea pudiese llegar a marcar más de 11 goles o el margen de las décimas sería Sam Kerr en la temporada 23-24, teniendo en cuenta que ya ha pasado más de 4 temporadas de ese momento. También se demuestra que grandes futbolistas como Catarina Macario o la vista hace unos instantes Mayra Ramírez tienen el nivel suficiente para poder llegar a explotar sus cualidades profesionales en beneficio de Chelsea. El mayor problema se ha centrado en que cuando no están, el equipo se siente muy damnificado y a pesar de que han sufrido una inconstancia en lesiones que no puede llegar a controlarse, Chelsea no puede llegar a controlar cuántas de sus figuras se lesionen, el que no se pueda llegar a entender un plan para dosificar fue el margen más preocupante, ya que para esta temporada vimos el regreso de Sam Kerr por lo que fue su ausencia durante varios meses de cara a una lesión, luego dosificación y luego, por supuesto, asuntos personales. Y ello también conferiría que aún así estamos viendo una futbolista de la que no se le puede llegar a exigir llegar a estas cifras anteriormente mencionadas, porque su estado de físico todavía se mantiene en margen de evolución. Y además de ello, que se esperaba que con la lesión de Mayra Ramírez también pudiese llegar a encontrarse algo más de dinamismo con la línea de ataque, con las Agnes Beever-Jones, con las Alicia Thompson, que llegaban a la oportunidad de convertirse en grandes referentes para Chelsea, pero la misma problemática. Estamos hablando de futbolistas muy jóvenes con una capacidad de juego muy prometedor, pero que por ahora, con sus primeros minutos, una Beaver Jones de solo 22 años, una Keira Walsh, una Alicia Thompson, que como mencionábamos, no llega ni siquiera a los 22 años, solo 21, acabados hace poco de cumplir, y recordemos que llegaba con cerca de 19 años a Chelsea. Por ahora demuestran una plantilla con mucho talento, un potencial para poder llegar a encontrar soluciones y en el que Sonia Bonpastor decidía apostar por la calidad técnica, la banda y la línea de juego a la hora de tener futbolistas muy desbordantes en velocidad
y en presiones adelantadas para el beneficio de la dinámica de goleo. De tarde o temprano subsanar uno de los mayores problemas de los últimos años, y es que también cuando hemos visto constantes lesiones para las delanteros centro de Chelsea que han impedido que el equipo sea más constante en esta posición, ello representa que por parte de otros equipos hemos visto la evolución de prometedoras figuras como las Elizabeth Terland, las Melvin Velar para Manchester United, para Arsenal, la consolidación del mejor tridente en ataque, Stina Blackstenius, por supuesto Georgina Stanway, o la dinámica de, perdón, Georgina Stanway, hablando de la selección inglesa, se nos metió a la mente la centrocampista inglesa, hablando también de Alessia Russo y en general lo que pueda llegar a generar una rotativa demasiado fuerte en la línea de ataque, o en equipos como Manchester City, que con la dinámica de una Bonnie Shaw que constantemente rompe cifras estadísticas, era muy difícil el no poder llegar a pelear con el Big Four en la zona del delantero centro de forma más equilibrada en el transcurso del tiempo, con las lesiones, pero también por una problemática de que Chelsea está viendo cómo poco a poco la dinámica también puede llegar a cambiar en el estándar de goleo. En los últimos 5 años que mencionábamos anteriormente, en las últimas 2 temporadas, previo a las últimas 3 que hemos visto, Chelsea se mantuvo como el equipo más goleador de la competición. Para la tercera, la 24-25, encontraríamos un cambio en la dinámica con un Arsenal más goleador. Luego, de nuevo, Arsenal podría llegar a romper la cifra, pero en todos estos años encontramos lo mismo, un Chelsea que siguió ganando el título por la idea de lo que pudo llegar a representar Emma Hayes, el poder consolidar una plantilla que con rotativa y con futbolistas de primer nivel pudiese llegar a ver una medular muy fuerte. Y esta temporada ello también ha representado un equipo que no ha contado con esta medular por las constantes lesiones, o además de ello el margen de dosificación de una Millie Wright, que es una de las mejores defensas centrales de la historia del deporte, pero que representa que también con tanta experiencia también se tienen que pagar los platos rotos, y con ello un estado físico constantemente difícil de poder llegar a asimilar para el cierre de la temporada. De ahí, por ejemplo, se entiende que haya decidido apostar por su retiro en la selección nacional, además de ello de grandes referentes en la última actualidad como Guro Reiten, que en las últimas semanas previo al desarrollo de la campaña en el 2026 anunciaba su salida de Chelsea, una futbolista cercana a la década en el conjunto blue y que pudo llegar a conformarse y estructurarse como una de las grandes extremos de la división, además de ello de las grandes goleadoras de la historia de la competición, Sam Kerr, que en general nos representa o estado de duda de cara a las lesiones, la dosificación, o referentes que deciden dar un paso hacia atrás para poder llegar a tener de nuevo una aventura competitiva en un momento en el que habían perdido protagonismo en su equipo. Refleja una plantilla que no ha podido llegar a optimizar su margen táctico, no ha podido llegar a optimizar el margen de sus referentes a través de su medular, no ha podido llegar a potenciar una de sus mejores herramientas para poder llegar a equilibrar una de sus mayores debilidades, que en los últimos años han perdido demasiado gol, y además de ello también la problemática que acomete a esta temporada, que el equipo en duelos directos no ha podido llegar a brillar de más. Ya lo mencionábamos ante equipos como Arsenal de cara, por ejemplo, la fase cualificatoria de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, pero ante Manchester City también se demostraría que un equipo más didáctico de cara a su ideología de juego, con el proceso de ser más certera de cara a puerta y confiable de cara a la estructura, le pudo llegar a cometer una dura goleada a las Blue, pero sigue demostrando que el talento está ahí y la capacidad para demostrar tu cualidad también, y en ello encontraríamos poco a poco algunos momentos de calidad, y uno de ellos, por ejemplo, fue la consolidación de la Copa de la Liga, que de nuevo demuestran que Chelsea es uno de los equipos que mayor cantidad de dominio tiene ante Manchester United, y ello es algo todavía de valor y renombre, ya que Manchester United se mantiene como uno de los equipos con mayor evolución en los últimos años en la competición y que es cada vez más difícil de vencer. Se lo podemos preguntar a los Arsenal o Manchester City, y con ello una final de la Copa de la Liga que te revalidaba emocionalmente y que te dio un impulso no solo de un título, sino también de soñar con cerrar la temporada lo mejor posible. De ahí, aún así, nos genera muchas dudas que en el último año y en el desarrollo de la temporada encontramos que en la Women's Super League Chelsea no ha podido llegar a pasar todavía del margen de los 40 goles, 36 esta temporada, claramente una demostración de un 20% menos de efectividad de
anteriores campañas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la anterior terminó con 42 y cerca de esta pueden llegar a estar algo cercanas a este margen, demuestra no que la efectividad se ha perdido, sino todo lo contrario, ya que, por ejemplo, una estadística de esta temporada también sería decir que Chelsea, al igual que Manchester United, son de los equipos que más fuerzan acciones para vincular remate a puerta, pero que todavía vinculan que el margen de expected goals está sobrevalorado. Ello específicamente se refiere a la dinámica de que las acciones más claras que pueden llegar a representar gol para el equipo no las aprovechan y las acciones más difíciles acometen goles importantes. De ello encontraríamos un valor agregado de una plantilla que en algunos momentos ha demostrado sostenibilidad, pero como mencionábamos, todos los problemas mencionados anteriormente hicieron que la temporada fuese poco confiable en momentos clave. Y con ello, el cierre de la campaña, luego de todos estos problemas, todavía acomete que tienen la oportunidad de establecerse en las primeras dos posiciones de la Women's Super League. Dependen de sí mismas a través de un calendario también bastante difícil en el que tendrán que enfrentar en duelo directo a equipos como Manchester United, además de ello a Everton o Leicester City, un Leicester City que probablemente ya estará en la zona de descenso y teniendo que sufrir con el playoff. Además de ello, en la última jornada ante un Manchester United que promete soñar hasta el final con clasificarse de nuevo a Europa. Y ello por ahora nos deja la dinámica de que Chelsea tiene la capacidad de depender de sí misma para tener una temporada con un título de los 3 o 4 que pudiste llegar a aspirar, la dinámica de cerrar como equipos champions, algo muy importante para la dinámica económica del equipo, y además de ello con el atractivo de también tratar de renovar la línea medular, en el que veremos si referentes poco a poco pueden llegar a dar el salto hacia adelante, como vimos en algunas futbolistas como Bert Burman, poco a poco el proceso de volver en el centro del campo a Jock Nosken y la idea de encontrar un delantero centro que pueda llegar a volver a hacer competir a Chelsea de cara a la rotativa, ya que aunque Mayra Ramírez o Sam Kerr tarde o temprano vuelvan al equipo, se necesita más rotativa para que no suceda lo que ha pasado en los últimos 2 años. Y además de ello, consolidar un Chelsea que a través de grandes leyendas también les pueda llegar a dar un espacio de rotativa para pues básicamente preparar la siguiente década competitiva, pero también importante de cara a la perspectiva de que si te clasificas a Europa y específicamente si obtienes ya un título que fue el de la Copa de la Liga y tal vez puedas llegar a soñar con el título de la FA Cup, tal vez a través de estas dinámicas podríamos llegar a responder la pregunta si es mala la temporada de Chelsea. Y en ello diríamos que no, no es mala, pero por supuesto tiene la perspectiva de que con un equipo tan ganador que el año pasado logró ser invicta en la competición, que logró ganar un triplete nacional y llegó a semifinales de Champions, por supuesto demuestra un margen de increcimiento o de que la plantilla no ha dado un salto hacia adelante, sino se ha mantenido en un status quo que puede llegar a sonar a mediocridad y con ello el equipo de la mano de Sonia Bonpastor de cara a futuro tendrá que demostrar que ellos simplemente son tónicas o sentimientos ajenos y que pueden llegar a realmente mejorar porque ello también acomete situaciones económicas y administrativas que pueden llegar a cambiar bastante porque muchas veces lo mencionamos, el deporte en el fútbol femenino depende mucho de la economía en el fútbol masculino y ahora mismo Blueco, de la mano de Clear Lake Capital, entes reguladores y controladores de Chelsea a través de su estructura masculina y de su estructura femenina, que ya están separadas, también pueden llegar a representar que en los próximos años haya menos inversión, haya menos capacidad de aportar en el fútbol femenino y con ello la dinámica de que un Chelsea se le pueda llegar a ser más difícil el tratar de subsanar todas las debilidades que hemos anunciado en este análisis para poder llegar a evitar que pueda ser una enfermedad terminal, el proceso de duda que está viviendo Chelsea en el último tiempo. Con ello, la respuesta del análisis sería que no, no es una mala temporada de Chelsea, pero una que genera preocupación, una preocupación de cara a que tal vez estamos viendo el inicio de una época que puede llegar a transformarse en la Women's Super League para las referentes y con ello la dinámica de poder llegar a ver quién aspirará a obtener la corona cuando la reina pueda llegar a bajar un poco el rendimiento, ya que como siempre, cuando otros brillan, otros tienen que descender o empezar a perder algo de brillantez y veremos si este Chelsea tendrá la capacidad para volver a la dinámica, ya que por ahora, como mencionábamos, puede llegar a cerrar ganando títulos y con ello conferir de la efectividad de tocar metal
para hacer la diferencia. Por ello nos gustaría culminar este análisis preguntándoles a ustedes si creen como nosotros que la temporada de Chelsea no es mala, pero sí puede llegar a ser un punto de inflexión preocupante para futuro, o todo lo contrario, que la temporada realmente es deficiente y solo es la punta de un iceberg que promete tarde o temprano poder llegar a complicar la situación de un equipo histórico en la competición, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando poder llegar a volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.